Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 14 de noviembre, en la 32ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Vamos a la primera lectura y continuamos con el libro de la sabiduría, capítulo 13, versículos del 1 al 9. Nos dice el autor del libro de la sabiduría. Son necios por naturaleza todos los hombres que han ignorado a Dios y no han sido capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice fijándose en sus obras, sino que tuvieron por dioses al fuego, al viento, al aire ligero, a la bóveda estrellada, al agua impetuosa y a los luceros del cielo, regidores del mundo. Bueno, entonces aquí la sabiduría de Dios, que es preciso conocer, nos da el- la certeza de que podemos conocer a Dios a través de sus criaturas, de su creación. Sin embargo, los hombres necios hicieron lo contrario, ¿no? Adoraron a las criaturas y no al Creador. Por eso aquí los denomina necios, ¿no? Porque se dejaron llevar de la belleza de la creación y no del que creó todas esas cosas. Y continúa, sí, cautivados por su hermosura, los creyeron dioses. Sepan cuánto los aventaja su Señor, pues los creó el mismo autor de la belleza. O sea que a las cosas que son bellas, como dice San Agustín, fueron creadas por algo que es la belleza en sí, que es el autor de la belleza, que debería tener la suma belleza, la suma verdad, la suma bondad. Y así, y si los asombró su poder y energía, calculen cuánto más poderoso es quien los hizo, pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre por analogía a su creador. Bueno, aquí cita precisamente el versículo 5, ¿no? Del capítulo 13. Es decir, por analogía, eh, la grandeza y hermosura de las criaturas, por eso se descubre a su creador. Con todo esto, merecen un reproche menor, pues a lo mejor andan extraviados buscando a Dios y queriéndolo encontrar. Bueno, ¿por qué merecen un reproche menor? Porque de alguna manera estuvieron extasiados por la belleza de lo creado, ¿sí? Y no se dieron cuenta de que el creador era mucho mejor que, que lo que había creado, ¿no? El autor es más grande que la obra. Pueden ser excusados, ¿no? Dice aquí, porque se extasiaron de las cosas creadas por el creador, pero no tendrían excusa quienes eh, hacen ídolos, que son dioses falsos, a, las, a lo creado por sus propias manos, o sea, a manos del hombre, ¿no? Esculpidas como obras, eh, y sin embargo les atribuían poderes divinos. Continúa,
dan vueltas a sus obras, las investigan y quedan seducidos por su apariencia, porque es hermoso lo que ven. Pero ni siquiera estos son excusables, porque si fueron capaces de saber tanto que pudieron escudriñar el universo, ¿cómo no encontraron antes a su Señor? Es decir, a su Creador. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 19, cuyo responso es: el cielo proclama la gloria de Dios. Este es un salmo que alaba la grandeza de Dios como creador de todo el universo, ¿no? De todo lo visible y lo invisible, el cielo y la tierra. Muy bien, nos dice el salmista: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Es decir, este obviamente es una metáfora, es una figura de la lengua, pero lo que nos quiere decir es que sin necesidad de que hablen, dice, el día al día le pasa su mensaje. O sea, la belleza del día que termina pasa al día que comienza, y lo mismo la noche. Y así con todo lo creado, ¿no? Con lo que pasa, luego germina y así sucesivamente. Y esto que se ve, que la gente, los pueblos han admirado en todas las culturas, ¿no? En todas las culturas, por eso de alguna manera los han considerado dioses, como al sol, a la luna, a las estrellas. Pero lastimosamente no se fijaron en que son criaturas y debieron haber considerado la magnificencia, la grandiosidad del Creador. Bueno, vamos al Evangelio. Continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 26 al 37. Su título temático: el día que se manifieste el Hijo del Hombre. Nos dice entonces San Lucas: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres, tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Bueno, aquí lo menciona indirectamente, pero sabemos que la gente estaba en una situación de grado tremenda, ¿no? Degradación, de desgracia. Y entonces lo que hacían era mundano, no reparaban en la existencia del Creador. Bueno, entonces pone el ejemplo de Noé. Toda la gente se burlaba de lo que estaba haciendo Noé y él les advertía que en 40 días iba eh, a llover, ¿no? Bueno, de hecho, sucedió y el diluvio, dice, acabó con todos. Entonces, todo esto lo va a hacer como prefiguración de lo que vendrá en el último día. Y continúa: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo
y acabó con todos. Aquí nos relata lo sucedido con Sodoma y Gomorra, ¿no? Eh, Lot, el sobrino de Abraham, habitaba en Sodoma y llegaron los ángeles y salvaron, ¿no? a, a Lot, inicialmente a su esposa y a sus hijas. Eh, y también, igual que en los tiempos de Eno, dice, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, se casaban. Bueno. Sin embargo, esta es una figura también para decirnos que estaban despreocupados de Dios, ¿no? O sea, vivían como animalitos, en otras palabras. Y continúa, así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a recogerlas. Igualmente el que esté en el campo, no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Claro, recordemos que la mujer de Lot, a pesar de la advertencia que le habían hecho los ángeles de que no regresara a ver, ella regresó a ver y se convirtió, dice el Génesis, en una estatua de sal. O sea que pereció, ¿no? Por desobedecer. Y aquí, en esta parte, nos está diciendo que no habrá tiempo, ¿no? Que va a ser instantáneo, como en la lectura anterior, como el relámpago, ¿no? Será. Vendrá el Señor en el último día. Entonces no habrá tiempo de hacer nada. Y continúa. El que pretenda guardar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la recobrará. Les digo que aquella noche estarán dos juntos. A uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas. A una se la llevarán y a la otra la dejarán. Bueno, también en la misma línea eh, explica el Señor que como no va a haber tiempo, ¿no? A no ser que eh, pierdan la vida, dice, no por el Señor, o sea, se vuelvan al Señor de los malos caminos, dejen las cosas del mundo, ¿sí? Perecerán, se perderán la vida. Y el que acuda a Dios, dice, la recobrará. Y estos ejemplos que da, que estarán dos juntos, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán. Dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Y aquí viene la pregunta importante, ¿no? Porque los, los discípulos se preguntaban, ¿a dónde? ¿O dónde sucederá esto? Entonces, aquí está la pregunta que ha sido objeto de mucha interpretación, ¿no? Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, ¿dónde está el cadáver? Allí se reunirán los buitres. Es una respuesta enigmática, ¿no? Muchos han interpretado aquí como el arrebatamiento, ¿sí? Pero la iglesia no enseña eso. La iglesia lo que enseña y lo que hay que tener eh, seguro es que debemos estar listos, preparados, en vela, en el Señor, como buenos cristianos católicos, ¿sí? Adheridos como miembros de su cuerpo, del cuerpo místico de Jesucristo, que es su iglesia, del cual Él es la cabeza, ¿no? Y no perder la gracia santificante que nos hace estar en Él y Él en nosotros. Y no solamente Él, el Espíritu Santo, el Padre, la Santísima Trinidad. Y esa sería la garantía de poder sufrir cualquier prueba, ¿no? Y el advenimiento del último día.
El gran día, el día del Señor, dice aquí. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.